¿Qué tal? Continuamos con el curso Programación en C# y en esta oportunidad el tema que nos convoca es el de los tipos de datos. Vamos a entender o comprender cuáles son los tipos de datos básicos que nos ofrece el lenguaje, cómo se declara, cómo se nombran las variables, cómo se manejan tipos un poco más complicados como son los arreglos o las estructuras, y vamos a conocer los tipos especiales que este lenguaje nos ofrece. Todo esto va a cambiar, seguramente va a cambiar con el tiempo, por eso es importante saber dónde ir a buscar la nueva información, el último dato, la última información respecto de estos conceptos. Lo primero que tenemos que comprender es la diferencia entre tipo valor y tipo referencia. Imaginemos que hacemos una asignación a una variable, la que llamamos número, le asignamos el valor 860,50. Esto significa que en una cajita, que es la memoria, que tiene el nombre número, le llega el valor 860,50. Esto es lo que se conoce como un tipo valor, un value type. Significa que la variable, ese lugar de la memoria, efectivamente contiene el valor del dato. La otra modalidad es cuando, por ejemplo, a una variable que le podemos dar el identificador nombre, le asignamos el valor Juan. Ocurre lo mismo, tenemos nuestra cajita con el identificador nombre, pero en este caso hay otro lugar de la memoria donde podemos guardar valores, pero no nos interesan sus identificadores, de modo que se accede por las direcciones de memoria. Así es como el valor Juan se guarda en ese lugar y en el identificador nombre, en la variable nombre, se guarda la dirección de memoria donde realmente está el dato. Esto es lo que se conoce como tipo referencia o reference type. Esto está asociado con la forma en que el framework o la plataforma.net administra la memoria. Este lenguaje de programación, el C#, nos facilita ambos tipos de datos, los tipos valor y los tipos referencia. Ahora vamos a comentar sobre los tipos de datos básicos y comenzamos entonces con lo que corresponde a los enteros, a los números naturales de la matemática. El byte es un tipo de dato que nos permite manipular enteros que van desde el 0 hasta el 255. El lenguaje nos facilita otros tipos de datos para manipular números naturales o enteros, en todo caso porque también son negativos, para distintos rangos, para distintos valores, como por ejemplo el long, que tiene un tamaño, podemos guardar un valor gigantesco. Por supuesto, ocupan más espacio en la memoria. En programación manejamos el concepto de la conversión de datos. Esto significa que un valor lo tenemos en una caja, en una variable que es de un tipo de datos y lo podemos pasar a otra caja que es de otro tipo de datos. Ahí estamos viendo la conversión implícita, la que se puede hacer sin ningún tipo de problema, porque obviamente vamos de uno más chico a uno más grande. Me refiero al tamaño, a la memoria necesaria para cada tipo de dato. No perdemos nada al ir del byte al short, del short al int, del int al long. Hacerlo al revés es obvio que nos traería problemas porque no vamos a poder guardar alguno de los valores permitidos en el tipo de dato int en un byte. Con estos tipos de datos es posible realizar las operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación, división. En el caso de los enteros estamos hablando de la división entera, aquella que no tiene decimales. Por ejemplo, cuando dividimos 7 en 2, el resultado es 3. Se pierde el coma 5. En todo caso, tenemos otra operación que es el resto de la división. También es posible realizar operaciones relacionales, aquellas que nos van a permitir comparar mayor, menor, igual, distinto, menor, igual, etc. Hay una alternativa para los enteros que viene dada justamente por el manejo del signo. En el caso del byte nos ofrece el signet byte, que es
el mismo tipo de dato pero con signo, y los posibles valores ahora son menos 128 hasta 127 positivo. Para los otros tres tipos de datos ahora tenemos los mismos tipos pero sin signo, el unsigned short, el unsigned int. Obviamente duplican el rango de valores posibles. La conversión establecida entre tipos de datos sigue siendo la misma. Hay que tener cuidado, lo que se pasa acá es el byte al unsigned short, porque si pasáramos el signed byte perderíamos el signo. Las operaciones matemáticas se mantienen y las relacionales también. Hay que tener cuidado con la resta. En el ejemplo vemos dos variables unsigned int, una con el valor 5 y otra con el valor 7, y hacemos la resta. Ese resultado se asigna a una tercera variable, también del tipo unsigned. Cuando le pedimos que nos muestre el valor, nos va a mostrar un número que no es el menos 2 esperado. Y esto es porque los unsigned se representan con un formato especial dentro de la memoria de la computadora. Un tema que tiene que ver con tecnología de computadoras o arquitectura de computadoras, pero que inevitablemente nos puede llegar a complicar la vida a los programadores. El siguiente tipo de dato que analizamos es el conocido como caracteres o char. Los caracteres son los símbolos que pertenecen a un alfabeto en particular. Este lenguaje de programación utiliza el alfabeto Unicode, que contiene los símbolos de prácticamente todos los lenguajes utilizados en este planeta. Para declarar un carácter se utiliza la comilla simple y también existen secuencias de escape, códigos para representar aquellos caracteres que tienen un significado especial. Tal es el caso de declarar la misma comilla simple. Hace falta ponerle la barra invertida adelante. Y como la barra invertida es un carácter especial, hacen falta dos barras invertidas para que representemos la que nosotros queramos. También hay otros mecanismos, como por ejemplo indicar en hexadecimal o valores Unicode. También es posible hacer la conversión explícita de un valor entero a su representación en tipo carácter. Con este tipo de datos es posible realizar operaciones relacionales, porque el alfabeto mantiene un orden y nos permite averiguar si un carácter es menor o mayor que otro. El tipo de dato booleano o lógico es el que nos permite manejar valores de verdad. Sus posibles valores son solamente dos: true y false, verdadero y falso, sí o no, on o off. Hay otros lenguajes que no tienen el tipo de dato, entonces se la dan vuelta de alguna manera. En el caso de C# existe el tipo de dato booleano y se llama bool. Para realizar cálculos científicos, el lenguaje de programación nos facilita los tipos de datos de punto flotante. El float es el primero de ellos y tiene 7 dígitos de precisión. Esto significa que cuando hacemos algunos cálculos vamos a perder algunos decimales. Cuando el cliente necesita mayor precisión, quiere guardar más decimales, es posible utilizar el tipo de dato double, que tiene entre 15 y 16 dígitos de precisión. Estos dos tipos de datos no son apropiados para operaciones financieras, para operaciones contables, porque se producen redondeos a veces incontrolados. Para ello contamos con el tipo decimal, que tiene de 28 a 29 dígitos significativos, pero su representación nos permite fijar o delimitar la cantidad de decimales que vamos a utilizar, 2 decimales, 4 decimales. De este modo es que se va a producir un truncamiento controlado de los valores, que es lo que se espera en operaciones bancarias, operaciones comerciales. Estos tipos de datos son más grandes que los que vimos antes, de manera que en un proceso de conversión pueden recibir tales valores. Lo que quiero decir es que el decimal puede recibir un double, el double puede recibir un float, y los float pueden recibir los long, ya sean con o sin signo, y por supuesto seguimos con los de menor tamaño.
El siguiente tipo de dato que vamos a ver es el que corresponde para una cadena de texto, un string. Es un tipo de dato que viene incorporado en el lenguaje de programación, es un built-in type, y se corresponde con una colección de caracteres organizada de manera que cada carácter está uno al lado del otro. Se trata de un tipo de dato referencial, de manera que cuando declaramos una variable, lo que ocurre es que en algún lugar de la memoria se asigna el valor y en otro lugar de la memoria tenemos nuestro identificador y la dirección de memoria donde realmente está el dato. Cuando declaramos otra variable y le asignamos el mismo valor, resulta que apunta a ese mismo lugar. Esto ocurre porque en C# las cadenas de texto son inmutables, o sea, no cambian su valor, se crean y se destruyen. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando a B le concateno otro texto es que se crea en ese otro lugar de la memoria una nueva cadena de texto y ahora mi identificador B apunta a ese nuevo lugar. Esta forma de gestionar la memoria es muy eficiente, sin embargo, es lenta. C# nos ofrece algunas soluciones para ello. Una de ellas es el String Builder, un objeto que lo vamos a ver en la práctica. Ya hemos visto algunas declaraciones de variables, sin embargo, es importante que nos concentremos o recalquemos estos dos conceptos, el de la declaración de la variable y el de la declaración e inicialización. Cuando declaramos una variable simplemente le damos un nombre, un identificador y le decimos de qué tipo de dato es. Lo que ocurre es que en la memoria se habilita un lugar y se le pone el nombre. Además se le asigna un valor. Como no lo estamos explicitando, el valor que se asigna es el que se conoce como valor por defecto. Esta situación puede traernos problemas porque asumimos que conocemos el valor por defecto. En los números es 0, en los booleanos es falso, en el carácter es el carácter nulo, en las cadenas de texto es el null. Sin embargo, es conveniente indicar un valor inicial, porque de esa manera nosotros estamos fijando ese valor inicial, ese valor con el cual comienza la variable, y no confiando en un valor por defecto que probablemente en el futuro puede cambiar. Otra cuestión pero realmente muy importante en el proceso de desarrollo de software son los nombres de variables. Los programadores pasamos mucho tiempo depurando código, que es buscando la causa de algún desperfecto, refactorizando código, que es mejorándolo para el futuro, y manteniendo código, que es cuando tenemos que lograr que evolucione. Estas actividades necesitan que podamos leer el código con facilidad, que los nombres de variables nos resulten conocidos. Es entonces cuando nos viene bien el dicho que dice que 2 ojos ven más que uno. Por eso es que en programación extrema se utiliza la técnica de programación de a pares. 2 programadores trabajan juntos sobre el mismo código, se acompañan, se corrigen, se enseñan. Esto es aplicable incluso con una mascota, cuando no tenemos un colega que se siente al lado nuestro. Cuando se trata de asignar los nombres a las variables, cuando tenemos que bautizarles dándoles un identificador, no tenemos que volvernos locos. Se trata solamente de eso, de darle el nombre a la variable. Y esto tiene que ser un proceso, un mecanismo natural y automático. No tenemos que trastornarnos. 2 programadores que trabajen juntos, sin pensarlo para nada, deberían llegar a los mismos nombres de variables. Esto se hace así porque existe una notación, una forma de ponerle nombre a las variables. Hace tiempo se utilizaba la notación húngara. Obviamente, ese nombre es porque quien la crea es un húngaro. En esta notación, los nombres de variables tenían un prefijo, o sea, unas cuantas letras que te decían de qué tipo de dato era.
que te decían la visibilidad, el ámbito, la vida, información adicional de la variable. La cuestión es que en una empresa tenían algunos símbolos y en otra empresa tenían otros símbolos. Definitivamente era para volverse locos. Otra forma de bautizar variables o notación es la que se conoce como notación C. Obviamente es porque la utilizan mucho los programadores en C, o la utilizaban al menos. En este tipo de notación, las variables utilizan los nombres del lenguaje de la persona que codifica y entre palabras, en lugar de espacios en blanco, como no se puede poner, se ponía el guión bajo. Actualmente hay dos aspectos que influyen en la notación o en la forma en que los programadores ponemos los nombres a las variables. El primero de ellos es la globalización de la programación. Hoy por hoy nuestros programas se utilizan en cualquier lugar del mundo, de manera de que el inglés se ha convertido en el idioma oficial para nombrar variables. El otro aspecto que influye es que todos los programadores utilizamos entornos de desarrollo que tienen enormes capacidades como el IntelliSense, de manera que cuando inspeccionamos un código para refactorizarlo o para mantenerlo, siempre tenemos acceso a información adicional. Solamente con poner el cursor por encima de una variable, tenemos acceso a su definición, a su tipo de dato, etc. Actualmente, la notación más utilizada es la que se conoce como camel case. En esta notación, las variables y los métodos se identifican con un nombre que se forma con los nombres o con las palabras que lo identifican en el mundo real. No muchas, las necesarias. Cada palabra se escribe en minúsculas, excepto la primera letra de cada palabra. Así es como se conforma la que se conoce como upper camel case. La variante, conocida como lower camel case, es aquella en la que la primer palabra tiene también su primera letra en minúsculas. Es bastante aceptado entre la comunidad de programadores que se utiliza el upper camel case para variables y métodos del tipo público y el lower camel case para variables y métodos del tipo privado. Esta diferenciación la vamos a ver cuando analicemos el tema de clases y objetos. A continuación vamos a ver los tipos de datos estructurados, comenzando por los arreglos. Arreglos es un nombre, o arrays, es el nombre que se le da a colecciones en las cuales los elementos están físicamente uno al lado del otro. En el caso del lenguaje de programación C#, para declarar un arreglo se utilizan los corchetes, como lo estamos viendo. Es posible también declarar e inicializar, o sea, decir de qué tamaño o cuántos elementos conforman el arreglo, lo que se conoce como la dimensión. Por ejemplo, si declaramos un arreglo de enteros que tenga 4 elementos, lo que ocurre es que en un lugar de la memoria se crea una variable, una cajita, con el identificador números. Como es un tipo de dato referencial, en otro lugar de la memoria se habilita o se busca espacio para 4 elementos y en nuestro identificador números se guarda la dirección del primero de ellos. A los siguientes se los accede con la notación del subíndice, que es un mecanismo de direccionamiento de memoria que utiliza un registro base y un offset o desplazamiento, razón por la cual el primero de los subíndices tiene el valor 0, porque no hay desplazamiento. Este lenguaje de programación nos permite declarar e inicializar un arreglo. Esto se hace facilitando la lista de valores que queremos que ocupen, que estén en cada uno de los elementos del arreglo. Cuando declaramos un arreglo como el del ejemplo, se crea la variable números, se busca en ese otro lugar de la memoria un espacio para 4 elementos consecutivos, se asignan los valores a cada uno de esos lugares, luego
La dirección del primero de estos elementos es la que se toma y se guarda en números. El acceso sigue siendo con el mecanismo de base y offset o desplazamiento. También podemos declarar arreglos multidimensionales. Significa que pueden tener dos o más subíndices para acceder a cada elemento. En el ejemplo vemos la declaración de un arreglo de dos dimensiones. También se conoce como tablas, porque la primera dimensión identifica filas y la segunda columnas. La asignación de los elementos se hace una al lado de la otra. Sin embargo, nosotros la podemos imaginar como la estamos presentando en pantalla. La variable números contiene la dirección del primero de los elementos del arreglo. La identificación de cada uno de ellos se hace bajo el mecanismo de base y desplazamiento, solo que se utilizan los dos subíndices. Organizar los datos en arreglos de 2 dimensiones o de 3 dimensiones es bastante común, de manera que existen muchísimos algoritmos para procesar información organizada de esta manera. Existen otras formas de organizar los arreglos en los que la cantidad de columnas, por ejemplo, son diferentes para cada fila. Estos se conocen como Jagged o Sparsed Array. El lenguaje de programación C# permite declarar y utilizar estos tipos de arreglos. Sin embargo, estaríamos yéndonos un poco de la introducción al lenguaje de programación C#. El siguiente tipo de dato es el que se conoce como enumerado, que es una excelente forma o mecanismo para declarar constantes que necesitamos en un producto de software. Nos permite enumerar una lista de valores para variables, de manera que las variables se declaran como de ese tipo de dato y los valores solamente van a ser aquellos que están en la lista enumerada. Se pueden utilizar en las sentencias condicionales, tanto en el if como en el switch. La enorme ventaja que nos facilitan los enumerados viene de la mano del IntelliSense, esta herramienta que tiene el entorno de desarrollo que nos sugiere los valores y no nos va a permitir en ningún momento introducir un valor que no esté en la lista. Además, nos olvidamos de si América es 1, Europa es 2 o África o Asia, qué valor tendrán. La desventaja es la variabilidad del mundo real. Actualmente, en el mundo hay distintas formas de clasificar u organizar los continentes. Algunos dicen que son 5, otros dicen que son 6, otros dicen que son 7. El problema es que la empresa o el cliente que nos contrate para hacer el desarrollo seguramente nos va a decir: esta es la clasificación que me gusta. Pero lo más probable es que con el tiempo se decida cambiar o adecuarse a otra clasificación. De manera que los códigos van a cambiar, se van a reducir o se van a ampliar. Mi consejo es mantener la enumeración inicial. Se puede agregar, pero siempre a continuación, porque cuando se graban, cuando se almacenan los valores, podemos tener problemas entre nuevos códigos y viejos datos. Las estructuras son un mecanismo fabuloso para crear organizaciones de campos de distintos tipos o del mismo tipo que tienen que estar juntos para conformar una información. Como por ejemplo en el caso de un punto en el plano. Sabemos desde la matemática que este elemento, el punto, tiene una componente en el eje X y también tiene una componente en el eje Y. Si fuese en el espacio existiría una tercera componente. Esto nos permite a nosotros crear una representación en el software que podría ser justamente una estructura. Lo que vamos a hacer es crear una estructura que denominamos punto y en este caso le damos dos valores enteros para el ejemplo, X e Y, que van a representar las coordenadas de ese punto en cada eje.
Cuando creamos la variable punto, lo que ocurre es que se crea una caja con el identificador P y imaginemos que allí adentro tenemos los componentes X e Y. Para acceder a cada campo se utiliza la notación punto, de manera que cuando hacemos p.x igual a 1, lo que estamos haciendo es asignar el valor 1 al campo o elemento X de la estructura. Cuando necesitamos crear otra estructura, como por ejemplo Q, y la hacemos igual a P, lo que obtenemos es una copia idéntica en la memoria. O sea, en otro lugar de la memoria se crea un espacio para el punto Q y dentro de ese identificador están los compartimentos para la X y la Y de Q. Cuando hacemos Q.x igual a 2, se altera el compartimento X de la variable Q. Observen que son tipos de datos como si fuesen enteros, son tipos valor. El lenguaje de programación nos garantiza que al copiar un dato del tipo estructura, se obtiene exactamente una copia en otro lugar de la memoria. Sin embargo, cuando los campos, cuando los elementos que conforman la estructura son del tipo reference type o tipos de datos referenciales, se debe tener cuidado porque lo que se copia es la referencia que de hecho sigue apuntando, sigue direccionando al mismo lugar de memoria. Un par de estructuras interesantes y que son de bastante utilidad hoy por hoy en la programación son las que corresponden al tipo de dato datetime y timespan. Obviamente corresponden a información vinculada con el tiempo, no con el clima, sino con la fecha. Datetime es un tipo de dato que nos brinda información de una fecha en particular, expresada en el valor de fecha y la hora de ese día. Mientras que timespan es un tipo de dato que representa un intervalo entre fechas. Se puede obtener este valor haciendo la resta de un tipo de dato fecha con otro tipo de dato fecha. Y el tipo de dato timespan nos puede brindar la información en cantidad de días, minutos, milisegundos, incluso en pulsos de reloj. Esto es un poco de electrónica, pero bueno, no importa. Ambos tipos de datos tienen la posibilidad de compararse y de formatearse. O sea que se pueden representar, se pueden mostrar en distintas modalidades. Lo que vemos a continuación es lo que identifico como tipos de datos especiales, que aparecieron luego de la definición de este lenguaje de programación. El primero de ellos es el que se conoce como implicit type o tipo de dato implícito. Se utiliza para este tipo de programación. Lo que estamos viendo ahí es un ciclo que recorre los elementos de un arreglo que sabemos que es de entero porque lo hemos declarado. Lo que a veces nos pasa cuando programamos es que tenemos que recorrer una colección de la cual no conocemos el tipo. No es un problema, podemos declarar var como tipo de dato y lo que va a hacer el compilador es inferir el tipo, porque el compilador sabe qué es lo que está guardado en datos. A lo mejor nosotros no nos acordamos, es más, se recomienda hacerlo de esta manera. Otra alternativa para utilizar la palabra reservada var, que declara el tipo de dato implícito, es dentro de un método, dentro de un módulo, cuando declaramos variables. Pareciera que no indicamos el tipo, pero observen que la variable nombre obviamente es un string, porque la estamos inicializando con un string, de manera que el compilador es el que infiere el tipo. Lo que no se puede hacer es declarar argumentos de métodos del tipo var, ni tampoco el valor de retorno, porque el compilador no puede inferir el tipo de dato. Esto es así porque el lenguaje de programación sigue manejando tipos de datos fuertemente tipados. Lo que conocemos como implicit type o tipo de dato implícito, en realidad es una comodidad que nos brinda el compilador
porque él es el que se encarga de averiguar el tipo de dato y asignarlo. La palabra reservada var también se utiliza para el tipo de dato anónimo, que se puede utilizar también de dos maneras como el tipo de dato implícito. De hecho, ambas definiciones aparecen en la versión que se conoce como C# 3.0, que apareció allá a fines del 2007, principios del 2008. El tipo de dato anónimo lo que nos permite es declarar un dato que tiene propiedades del tipo de solo lectura, read-only, y luego acceder a cada una de ellas. Como estamos viendo en el ejemplo, la variable algo es una organización de información que tienen identificadores, o sea, nombres de variables, y valores. De modo que luego podemos acceder a algo, punto, y el identificador en particular. En esta declaración podemos ver que el tipo de dato del identificador 1, así como el tipo de dato del identificador 2, se ha inferido de acuerdo a los valores iniciales, o sea, un tipo de dato implícito. El tipo de dato de la variable algo existe, se declara, pero es interno al compilador, porque el programador no necesita declarar un tipo de dato, simplemente en esa línea de código necesitaba declarar una estructura, una organización de información. Entonces, para no perder tiempo, simplemente la crea. Crea un nuevo objeto que va a tener tales y tales propiedades con tales y tales valores. Eso es el concepto del tipo de dato anónimo. Por supuesto que en esta situación también es aplicable el principio de no repetirse a sí mismo. Cuando esta situación se repite permanentemente en el código, el programador debería declarar un tipo de dato, ya sea una estructura o ya sea una clase, para manipular la información que está procesando en el programa. Sin embargo, el tipo de dato anónimo lo que pretende es facilitar un mecanismo para aquellas declaraciones que son de única vez. El otro uso que se realiza con tipos de datos anónimos es en las consultas, generalmente cuando utilizamos el LINQ como lenguaje integrado de consulta. Para comprender qué es lo que estamos codificando, les comento que hay una entidad en una tabla, por ejemplo, en una base de datos que se llama productos, de la cual vamos a obtener los registros y los vamos a obtener como si fuese un for each con la variable temporal p. Vamos a crear un tipo de dato anónimo, por eso hacemos un new, y en ese tipo de dato anónimo lo que queremos es solamente el código y la descripción de cada registro de esa entidad productos. Todos los que obtengamos de esta consulta lo vamos a guardar en una colección que se llama consulta justamente. En este caso tenemos dos ejemplos de inferencia de tipo, lo que acabamos de ver hace un rato. La variable consulta tiene un tipo de dato inferido de acuerdo a lo que devuelve toda la expresión que está al costado. Lo mismo ocurre con los campos internos pcódigo y pdescripción, que forman parte de un tipo de dato anónimo cuya declaración y definición existe. Internamente el compilador la hace, pero nosotros como programadores no la necesitamos. Como consecuencia de ejecutar esta sentencia, esta consulta, lo que obtenemos es una colección de objetos cuyo tipo es anónimo. Nosotros los programadores no lo conocemos, no lo hemos definido. Sin embargo, podemos acceder a cada uno de esos objetos mediante un for each, y en este caso se utiliza inferencia de tipo porque ya se ha declarado en la sentencia anterior, y cada una de las propiedades o campos de ese tipo anónimo se puede utilizar como si estuviese definido. Para continuar con los tipos de datos especiales, en el 2010, cuando sale el C# versión 4, ya con el Visual Studio 2010 justamente, se incorpora el tipo de dato dinámico. Este tipo de dato nos permite saltar la comprobación de tipos. De esa manera es que podemos escribir un método con argumentos del tipo dinámico y luego lo invocamos enviando
enteros o enviando long o enviando caracteres o enviando lo que se nos dé la gana de enviar. Dynamic justamente es el tipo, se define cuando se está ejecutando y no cuando se está compilando. De ese modo es que contamos con una instrucción o una consulta ahora para preguntar si determinado argumento o variable es de tal tipo. Esta forma de programar es útil para acceder a determinadas interfaces de programación como la que nos brinda el Office o por ejemplo la de IronPython, incluso la que el DOM, el Document Object Model, que tiene HTML. Particularmente no me gusta, prefiero utilizar técnicas de sobrecarga de métodos o programación orientada a objetos. Pero hay momentos, hay situaciones en las cuales este mecanismo de programación es muy útil. Internamente, el framework genera para cada tipo de dato dinámico un objeto. De modo que parecería ser igual o daría lo mismo escribir variable 1 del tipo dinámico o variable 2 del tipo object y a ambas asignarles el valor 1. Podemos pensar que son del tipo numérica, enteras en todo caso. Sin embargo, cuando ejecutamos estas otras instrucciones, vamos a obtener un error de compilación porque la variable 2 no es numérica, es un objeto y los objetos no se suman. La verificación de si la variable 1 se puede o no se puede sumar no se realiza en el tiempo de compilación. Se va a realizar cuando se esté ejecutando el programa. Como le hemos asignado el valor 1, se va a poder ejecutar, pero seguramente si tiene otra inicialización, en tiempo de ejecución obtendríamos un error. Estamos llegando al final de esta entrega y lo que tengo que comentar es que el lenguaje de programación C# nos permite declarar nuevos tipos y eso se logra mediante 3 sentencias. Class para declarar clases, que es todo el tema de programación orientada a objetos, la siguiente lección justamente. Clase no es otra cosa que una plantilla desde la cual podemos crear objetos. La plantilla nos dice qué propiedades tiene y qué comportamiento tiene. Interface es un mecanismo que nos brinda este lenguaje de programación por medio del cual vamos a poder exigir que una clase o las instancias de una clase implementen determinado comportamiento. Delegate es el mecanismo que utiliza el framework para hacer programación asincrónica. En realidad es una referencia a un método, a la lista de argumentos del método y al valor que puede retornar, al tipo de dato que puede retornar. De hecho, esto es un poco ya de programación avanzada en este lenguaje. Para finalizar, en el resumen de esta entrega, quiero comentar que el concepto de tipo valor y tipo referencia son piedras fundamentales del lenguaje de programación. Tienen que ver con el garbage collector, con el mecanismo de asignación y control de la memoria. El Common Type System nos otorga los tipos de datos básicos y las estructuras mínimas con las cuales vamos a operar los valores del mundo real. El lenguaje también nos facilita algunas cuestiones particulares en cuanto a nuevos tipos de datos y la posibilidad de declarar todo el comportamiento que necesitemos. En el próximo video tutorial vamos a trabajar sobre métodos desde el punto de vista de una programación básica. Luego, en la lección siguiente, vamos a interiorizarnos en objetos desde C#. En la práctica que corresponde a esta entrega, realmente van a tener que codificar y trabajar sobre todos los conceptos que hemos visto. Hasta luego.